Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en el módulo 4 del programa de Educación Médica Continua. Les damos la más cordial bienvenida, hemos abierto el aula virtual. Vamos a esperar unos minutos para que los participantes que se encuentran en la sala de espera se sigan conectando. Mientras tanto, vamos a compartir con ustedes indicaciones importantes. Por favor, tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de los usuarios disponga. Les recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable para que su conexión sea de mejor calidad. En el caso de que se interrumpa la transmisión, por favor, presione el botón reconectar que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Si se han conectado desde una computadora, el chat del evento en donde podrán realizar sus preguntas se encuentra del lado derecho. Y si se han conectado desde un celular, lo ubican en la parte baja. En ese lugar pueden realizar sus comentarios o preguntas al speaker. Las preguntas se responden al final de la conferencia. Les queremos recordar una vez más que cuando se presenten las preguntas para el televoto, por favor la realicen seleccionando la opción que ustedes consideran que es la adecuada y presionando votar. Si se escriben las respuestas en el chat, esas no se cuentan en la votación. Recuerden, por favor, también completar las evaluaciones de cada módulo, la misma que la van a recibir el día miércoles. Sin más, todos bienvenidos. Les dejo con los expositores. Que sea un éxito. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Es un gusto dirigirme a ustedes, selecta audiencia, para dar continuación al programa de educación médica continua auspiciado por los laboratorios Servier. Permítanme, antes de continuar, dirigirme a ustedes con un saludo cordial de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Antes de presentarles a nuestro distinguido expositor, quisiera reiterar las indicaciones previamente ya mencionadas, como son que al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para nuestro expositor. En esta ocasión vamos a hablar un tema súper importante sobre la población especial que presenta insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Para el efecto, nuestro distinguido expositor va a ser el doctor Bolívar Sáenz. El doctor Bolívar Sáenz, permítanme presentarle, distinguido cardiólogo quiteño, un gran amigo y colega, quien es médico graduado en la Universidad Católica de la ciudad de Quito. Él se formó en el hermano país de Brasil, en la Universidad Federal Fluminense, como cardiólogo, y posteriormente sacó su masterado en insuficiencia cardíaca en la misma universidad. Bolívar es médico tratante del Hospital Militar en el servicio de cardiología y en el área de insuficiencia cardíaca, y actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo de Pichincha. Entonces, sin más y en honor al tiempo, les dejo con Bolívar Sáenz. Bolívar, bienvenido, te cedo la palabra. Buenas noches con todos los expositores, muchísimas gracias por la presentación. Un agradecimiento total a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la oportunidad y a Servier por haber organizado este ciclo de conferencias bastante interesante, en donde nosotros vamos a aprender en muchos módulos, en muchas características, cómo es el uso especial de estos medicamentos que los hemos venido utilizando por bastante tiempo, como son los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Hoy vamos a hablar de una población bastante importante, que es la población de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, y nos vamos a centrar más en el tratamiento de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, este es un módulo que ha sido creado por un comité científico internacional con distinguidos colegas de todo el mundo, en donde nos han expuesto y nos han puesto muchos temas muy importantes para poder desarrollar este módulo. Obviamente, tenemos que exponer nuestros
declaraciones de conflicto de interés. Esto es una exposición que ha sido patrocinada por el laboratorio Servier, y estos son los conflictos de interés que tengo que declarar con los productos que ellos tienen. Sin más, vamos a hablar un poquito de los objetivos didácticos que nosotros vamos a hacer al final de este ciclo de conferencias. Lo importante en esto, hablando ya que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es un tratamiento bastante complejo, es centrarnos en un eje, que es el eje del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y ver cuál es la importancia de inhibir el sistema. Y específicamente en un tratamiento basado por la inhibición de los inhibidores de ECA y los BRA, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer primero es explicar. Segundo, vamos a ver si realmente da lo mismo tener un IECA o un BRA como un tratamiento de primera línea en los pacientes con insuficiencia cardíaca, específicamente en la población de hipertensos. Y vamos a tratar de dar algunas conclusiones importantes en el tratamiento escalonado de pacientes que tienen hipertensión e insuficiencia cardíaca y en algunos casos que no lo tengan. Entonces, vamos a hacernos tres hipótesis importantes para poder explicar esta exposición. Primero, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si el uso de los pacientes, el IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca y que tienen una presión sistólica baja antes del tratamiento, ¿estaría o no estaría contraindicado? Vamos a tratar de explicarnos esto. La segunda, o el segundo ítem que nosotros vamos a tener para poder hablar ahora, que ha sido un tema de mucha controversia a lo largo de todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, es ver si el tratamiento con IECAs o inhibidores de los receptores del PRA son equivalentes en el tratamiento, específicamente hablando de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y la tercera parte es, realmente vamos a hacer una pequeña pincelada de discutir un poco si realmente todos los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina tienen la misma eficacia. Entonces, para esto, pues, vamos a tratar de poner algunas cuestiones. Es importante que entendamos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad muy grave. Miren que ahora estamos preocupados por 10 millones de contagios de la enfermedad por COVID, ¿no? Y imagínense que la insuficiencia cardíaca afecta más de 30 millones de personas en el mundo, ¿no? Y es una enfermedad que no solo se ha localizado en el primer mundo, sino que está localizada en todos los estratos sociales. El problema de la insuficiencia cardíaca es que genera un altísimo gasto de recursos hacia nuestro sistema de salud, y los pacientes, por lo menos la mitad de los pacientes van a morir en un plazo mayor de 5 años. Nosotros hace unos años hicimos un estudio con Deloitte aquí en el país y llegamos a determinar que la insuficiencia cardíaca abarcaba la mayor cantidad de casos, sin contar todo el tratamiento que se hace con trasplante cardíaco, y llegamos a ver que teníamos aproximadamente el 50% del gasto global y el 50% de los gastos proyectados de insuficiencia cardíaca. Y lo peor de todo es la enfermedad o el motivo más frecuente de ingresos hospitalarios. No nos olvidemos que el paciente con insuficiencia cardíaca, mientras más veces se ingresa, es un paciente que va a tener más probabilidad de morirse, y es un paciente que va a tener más probabilidad de tener una postración a futuro. Entonces, mientras nosotros hagamos un tratamiento más precoz, lo hagamos más exacto, y mientras menos pese ahora el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, va a ser mejor para cada uno de nosotros. Y ahora, específicamente con la pandemia, pues, tenemos que evitar en lo posible los ingresos de los pacientes con insuficiencia cardíaca. También es importante que nosotros determinemos que existen realmente 3 tipos de insuficiencia cardíaca, ¿no? La insuficiencia cardíaca con fracción reducida, que es cuando existe la fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40%, el 30-60% de los casos con insuficiencia cardíaca se deben a esto. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que también tiene un porcentaje elevado y tiene una alta cantidad de hospitalizados con insuficiencia cardíaca, que se define cuando la fracción de eyección es mayor del 50%, y la fracción de eyección media, que es una zona o una ventana gris, que se define en los pacientes que tienen desde 40 a 49%, y que según las guías mundiales se ha dado, o se ha quedado, por lo menos hasta que tengamos alguna investigación mayor, el tratamiento como que fuera una fracción de eyección conservada. Entonces, por eso que ahora nos vamos a centrar en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, es obvio que a lo largo de todo el tratamiento nosotros hemos tenido una evolución bastante lenta con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
hablando desde un inicio aproximadamente hace unos 40 o 50 años, en donde el tratamiento era solo quitar síntomas. ¿Y cómo se quitaba síntomas? Dando diuréticos y dando digoxina. Posteriormente se vio que, estudiando un poco más la fisiopatología, se vio que cuando se inhibían todos los mecanismos neurohumorales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, no solo se mejoraba los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca, sino que lográbamos bajar la mortalidad, bajábamos la hospitalización y aumentábamos el tiempo de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca, que es lo que nosotros tratamos de ver. Y parte o puntal importante del tratamiento de la insuficiencia cardíaca es justamente eso, ¿no? Tratar de que los pacientes vivan más, y eso lo logramos también haciendo el tratamiento con los inhibidores de la ECA, ¿no? Entonces, es interesante, o tal vez necesitamos entender que nosotros, desde un punto de vista inicial, el tratamiento con inhibidores de la enzima renina-angiotensina aldosterona nos quedó súper claro que hay un efecto de vasodilatación, una disminución de la rigidez de las arterias, y esto a su vez produce, la inhibición de esto produce una disminución bastante buena de la hipertensión arterial, y eso se da tanto con los unos como con los otros. Entonces, es un poquito diferente o complicado a veces de entender en nuestra mente cómo es que un medicamento que nos baja la presión arterial nos va a lograr tener o nos va a dar un poquito más de estabilidad en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y nosotros, por lo pronto, relacionando con la hipertensión arterial, nos hemos dado cuenta que la reducción de la presión arterial en la hipertensión es una reducción, y la reducción del riesgo cardiovascular en este contexto todavía no está claro. Entonces, este estudio, por ejemplo, nos demuestra, y esto es un metaanálisis bastante interesante, en la cual nosotros podemos ver algunos estudios que hablan sobre insuficiencia cardíaca tratados en el contexto de hipertensión arterial con los IECA, y otro que está tratado con los BRA. Entonces, vean o fíjense ustedes que hay un efecto bastante grande, específicamente en el estudio Advance y el HFET, en donde los efectos protectores de los IECA fueron mucho más fueron bastante superiores que con los BRA, inclusive con una P significativa. Y es por eso que, a pesar de que existen muchos avances en el tratamiento de la hipertensión arterial relacionado con los BRA, siempre va a estar en el puntal del tratamiento inicial el manejo con los inhibidores de ECA para que nosotros hagamos un manejo mejor con los pacientes. Es por eso que cuando nosotros hacemos un tratamiento de hipertensión arterial, nosotros tenemos no solo un tratamiento de la disminución de la rigidez de las arterias, como vemos aquí, que nos ha ayudado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, sino que también el sistema renina-angiotensina contribuye de forma importante a la disminución de la remodelación o de la cardiorremodelación en la insuficiencia cardíaca. Entendamos algo muy importante. Para que todos los mecanismos del sistema renina-angiotensina-aldosterona han sido colocados por una razón. Y la razón es que cuando nosotros tenemos alguna pérdida aguda, por ejemplo, en el caso de una pérdida grande de sangre, o por ejemplo, cuando ha habido una hipovolemia excesiva, todos estos mecanismos del sistema renina-angiotensina-aldosterona se activan para que nosotros perdamos la menor cantidad de sangre posible. Por ejemplo, cuando yo tengo un corte grande, el primer sistema que se activa es el sistema sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción, y eso va a hacer que yo tenga la cantidad suficiente para que no me muera. Pero si esto no es suficiente, este mismo sistema se encarga de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo una vasoconstricción acelerada y fuerte, y eso me va a permitir que yo tenga la cantidad de sangre. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que hubo este sistema, obviamente el cuerpo entiende que yo voy a tratar de hacer todo lo posible para poder parar el mecanismo inicial. Entonces, por ejemplo, en este caso pongo alguna venda o algo para disminuir la cantidad de volumen perdido. Pero cuando está dañado el corazón, este proceso se cronifica. Y al cronificarse, lo que va a pasar es que haya un incremento o un cambio de toda la remodelación cardíaca, y comenzamos a tener remodelación total. ¿Y esto qué es lo que va a producir? Va a producir que de una u otra forma nosotros tengamos un corazón rígido, un corazón grande, y en el peor de los casos la pared del corazón se dilata y se produce la insuficiencia cardíaca. Entonces hemos visto que cortando los sistemas por todos los flancos vamos a disminuir esto. Ahora,
es importante que nosotros entendamos que, ya hablando específicamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que el sistema se ha cortado desde la raíz, o sea, desde donde actúan los inhibidores iniciales, en este caso los IECA, que son en el lado 1. Y esto, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, comparan aquí con los BRA, tienen la misma función, los dos incrementan la función endotelial, pero, por ejemplo, los IECA además incrementan la bradicinina, que va a producir una vasodilatación mayor. Los dos van a producir remodelación endovascular, pero el incremento del óxido nítrico es importantísimo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. De hecho, este factor, a pesar de que dice aquí en los BRA que disminuye la fibrosis cardíaca, a lo largo también lo hace en los IECA. Y también hay un equilibrio, digamos así, en la porción de la formación del factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que es crucial para frenar de forma definitiva la cardioremodelación. Entonces, como ustedes pueden ver, los IECA, como tienen una acción mucho más amplia, más alta, idealmente son los medicamentos que van a dar un bloqueo mucho más completo para que nosotros podamos tener una disminución total de la cardioremodelación. Antes de seguir adelante, vamos a hablar un poquito con casos, porque los casos son importantes para que nosotros podamos entender. Y yo me imagino que muchos de ustedes, sé que estamos de varias ciudades, inclusive de algunos otros países hermanos, tenemos casos muy similares en nuestro continente americano. Entonces, este es un paciente, parece medio asiático, varón de 53 años, viene a la consulta con edema periférico importante y ascitis. Refiere ortopnea, ¿sí? Y disnea paroxística nocturna. Para los que no saben, ortopnea es cuando el paciente se queda prácticamente sentado para poder respirar. Con antecedentes familiares, no existe ningún antecedente familiar en específico, no hay episodios de problemas de cardíacos y muerte súbita. Hasta aquí, si nosotros aplicamos los algoritmos de tratamiento diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tenemos la sospecha global, y podemos nosotros proceder a hacer un péptido natriurético BNP o ProBNP, NT-proBNP, o si no, podemos saltar directamente el ecocardiograma si no disponemos. En este caso, se saltó directo al ecocardiograma. Es un paciente que tiene antecedentes de haber fumado antes, no tiene hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, consumo excesivo de alcohol, lo cual también ya nos puede guiar un poco para la probable etiología de la insuficiencia cardíaca. Le han hecho un ecocardiograma y este presenta una hiposignesia global y tenemos una fracción de eyección del ventrículo izquierdo bastante dilatada, como de 25%. Tiene una función diastólica normal y tiene un chorro excéntrico moderado de insuficiencia mitral, insuficiencia tricúspide moderada, que probablemente sean secundarios de la dilatación de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el diagnóstico inicial es una cardiomiopatía o miocardiopatía dilatada descompensada en nuestra consulta. Y aquí viene una pregunta y vamos a abrir la primera votación. Este paciente, si es que tuviera una insuficiencia cardíaca con una presión arterial sistólica baja, ¿tendría contraindicación o no tendría contraindicación de los IECA? Porque a veces nos asustamos. Imagínense un paciente que llega con hipertensión, es fácil porque yo sé que va a bajar la presión arterial, pero ¿cómo puedo tratar insuficiencia cardíaca con un medicamento que, entre comillas, me baja la presión arterial? Entonces, vamos a votar unos 20 segundos y vamos a ver qué opinan, a ver si ustedes tienen algún consenso. Vamos a darles unos 10 segundos. Ya estamos acabando. Y perfecto. Ya estamos, creo que estamos con una gran cantidad de votación. Y sí, la tendencia está perfecta, ¿no? Yo comparto con ustedes. El 9% de personas ha votado que es verdadero. La gran mayoría, el 85%, dice que es falso. Y yo les felicito a los que dijeron no sé, porque a veces muchas no tenemos la valentía de decir no sé. Yo cuando comencé a trabajar con insuficiencia cardíaca tampoco sabía qué hacer en estos casos. Sí, no está mal decirlo, pero ahora vamos a sacar la duda para que los que no sabían, pues ahora tengan una postura de la situación. Entonces, ha habido muchos pacientes que se asocian con buenas presiones arteriales y efectos adversos. Vamos a hablar un poquito de un estudio que analiza más bien los beta bloqueadores, que ese fue otro problema después de los IECA inclusive, porque también aquí hubo un doble problema, porque decían que los beta bloqueadores, ¿cómo va a ser posible que curen insuficiencia cardíaca? Y esto más para aprender. Podían mejorar, o mejor dicho, bloquear un factor que era importantísimo, entre comillas, para mantener el gasto cardíaco, que era bajar la frecuencia cardíaca y a su vez bajar la presión arterial.
Imagínense en estos pacientes, en el Copérnico, utilizaron pacientes que tenían presiones arteriales más bajas y imagínense en esto qué importante, ¿no? Por cada descenso de 10 milímetros de presión arterial, la presión arterial sistólica previa al tratamiento, había un incremento del 18% en el riesgo de muerte. Un incremento del 11% combinado entre muerte y hospitalización y un incremento del 9% combinado en muerte y hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Que independiente de que sea de otro tipo de fármaco, el Copérnicos nos ha indicado que es importante que nosotros tratemos de incrementar la presión arterial. Y mientras el paciente tenga la presión arterial más alta, como vemos más baja, como vemos en el lado izquierdo, el paciente se va a morir y no nos podemos cruzar de brazos. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces llegan a las clínicas de insuficiencia cardíaca pacientes que están tratados a medias, porque ese es el otro problema. A veces inicia el medicamento, pero no llega a la optimización adecuada del medicamento. Y eso es importante, que nosotros lleguemos a las dosis óptimas. Vamos a ver un poquito más de nuestro paciente. Sí, el uso de los IECA en pacientes con insuficiencia cardíaca debe ser dado. Es una falsedad totalmente, ¿no? No está contraindicado. ¿Cuál es la cuestión? Aquí nosotros debemos cambiar un poquito el disquete y pensar que cuando nosotros hacemos una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentamos la vasodilatación, disminuimos la rigidez, y al disminuir la rigidez nosotros estamos incrementando el gasto cardíaco. Al incrementar el gasto cardíaco nosotros le damos más fuerza de contracción al corazón y eso va a hacer que incremente la presión arterial. ¿Cómo evitamos el factor adverso de hipotensión? Es muy sencillo, no podemos dar las dosis óptimas desde un inicio. Por eso es imprescindible que nosotros hagamos lo que se llama en insuficiencia cardíaca titulación. Entonces comenzamos con dosis mínimas y a cada 2-4 semanas nosotros vamos a ir aumentando hasta tratar de llegar a las dosis óptimas que nosotros hemos tenido en la cantidad de pacientes con insuficiencia cardíaca que se ha demostrado que pueden mejorar la mortalidad. Entonces, no se conformen solo con dar dosis mínimas, sino tenemos que tratar de llegar, pero lo vamos a hacer de una forma escalonada. Veamos un poquito de nuestro paciente. Él estaba tomando perindopril, 4 miligramos una vez al día, furosemida 40 miligramos 2 veces al día, espironolactona 25 miligramos una vez al día, aspirina, atorvastatina, ¿no? Y es un paciente que en el examen físico llamaba la atención porque tenía la presión medio-baja. Es un paciente, recuerden que el paciente estaba descompensado, tiene un pulso venoso yugular elevado, entonces el paciente también estaba congestivo y tenía crepitantes pulmonares. Edema llamativo en los miembros inferiores que asciende la índice. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Primera situación, es un paciente que de una u otra forma tiene que tratar de modificar o ustedes tienen que tratar de incrementar los medicamentos hasta las dosis óptimas, ¿no? Entonces, en este caso, el perindopril solo ha llegado a 4 miligramos, deberíamos llegar por lo menos a 8 miligramos. Otra cosa que es importante para que ustedes vayan ganando presión es no dejar medicamentos de forma crónica que pueden bajar la presión. En este caso, la furosemida tiene que ser manejada a dosis a paciente. Me explico. Si tienen que enseñar al paciente que cuando el paciente está con edema, ustedes le dan una dosis alta de furosemida y después la suspenden. E inclusive esto se puede manejar en las clínicas de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y hay otra cosa importante con los diuréticos. Los diuréticos dados de forma crónica pueden generar en los pacientes con insuficiencia cardíaca algo que se llama refractariedad. Y el momento que tenga, por ejemplo, en este caso, si yo le vuelvo a dar al paciente 2 veces, no me va a servir, tengo que darle el doble. Entonces, aquí para aprender un poquito, yo tengo que al paciente no darle de forma crónica porque no son medicamentos que se manejan de forma adecuada. En este caso, vamos a tener que incrementar o probablemente tengamos que hospitalizarle para darle una solución hipertónica, ¿no? Los exámenes todos son normales, por lo que se puede ver, tenemos un hemograma normal, tenemos una creatinina felizmente en valores normales, no tenemos anemia. Los electrolitos se encuentran en valores normales, las proteínas están prácticamente normales, una glucosa normal. Felizmente no tenemos muchas comorbilidades que atacar. Fuera de esto, ¿cuál creen ustedes que fuera la etiología de los pacientes? Cuando yo aprendí insuficiencia cardíaca, se decía que la primera causa de insuficiencia cardíaca es isquémica, la segunda es isquémica y la tercera es isquémica. La gran mayoría de pacientes en nuestro medio son isquémicos. Probablemente es algo que nosotros tenemos que descartar o investigar, y recuerden que este paciente tenía factores de riesgo. Entonces, se le hizo estudios de viabilidad miocárdica y se propuso y se determinó que este paciente podía ser
podría ser revascularizado y en este caso se ayudó. Pero el paciente lo rechazó, que eso nos puede pasar. Entonces, también en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca tenemos que tratar de corregir la etiología. ¿No? Si es que el caso, por ejemplo, en este caso, si es que el paciente tuvo un problema de un miocardio hibernado, por ejemplo, que tenía la opción de hacer una derivación, va a mejorar inclusive la perfusión y eso va también a aumentar la frecuencia o la fracción de eyección. Entonces, es importante que cuando veamos a un paciente con insuficiencia cardíaca, lo veamos de una forma global, ¿no? Y obviamente este paciente comenzó a optimizar el tratamiento de insuficiencia cardíaca, se quitó los diuréticos y se hizo una titulación de los medicamentos que modificaban el estilo de vida. En este caso, tenemos que modificar el tratamiento con los IECAS. Ahora, ¿por qué no empezamos con este paciente de por ejemplo, con un BRA? ¿Sí? ¿Será que los dos tienen la misma eficacia? A la final, cuando se trata de hipertensión arterial, tratamos de hacer esta situación. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Vamos a votar. ¿Será que es lo mismo tener un IECA o un BRA? ¿Tienen la misma equivalencia? ¿No tienen la misma equivalencia? Ojo que estoy hablando en insuficiencia cardíaca. No estoy hablando en hipertensión, netamente en insuficiencia cardíaca. Votemos unos 10 segundos para votar. Vamos a ver la tendencia. Perfecto. Estamos votando. Parece que son muy estudiosos en insuficiencia cardíaca. Están muy bien preparados. Perfecto. Yo creo que hasta aquí podemos bajar la votación. Hemos llegado hasta el 84% con el falso, 13% verdadero y 1% que he dicho no lo sé. Igual mis respetos para la persona que lo ha dicho. Y sí, tienen una postura de los falsos. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Realmente, a veces es un poco controversial comparar IECAS con BRAS. Es verdad, no hemos tenido estudios específicos que nos llegan, o un doble ciego controlado, en el cual hemos puesto de un lado un IECA con un BRA, pero para eso existen los metaanálisis. Y es verdad que nosotros hemos tenido varios estudios en los cuales se ha hecho frente a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Les cuento de los ARA, por ejemplo, el SHARM, el SPICE, el Valherf con Valsartan son muy importantes. Pero, por ejemplo, los estudios con IECA son bastante más antiguos, bastante más eficaces entre los que nosotros hemos visto. Y aquí se hizo un estudio con 38 estudios, que son los que están numerados aquí. Les digo que son los más importantes. En este metaanálisis, 47.662. Y lo interesante del diseño de este análisis es que tenía varios brazos. Entonces, aquí, como ustedes pueden fijarse, se comparó los IECAS por sí solos. Los IECAS, miren, teníamos un factor protector de 0.89 que es altísimo, ¿no? Y como fármaco activo. Cuando el IECA se comparaba con placebo, que es lo que nos decían los estudios, inclusive estaba bastante parecido. Y miren que los BRA, cuando se comparaban con placebo, también tenían factor protector, pero llegaban al 0.98, casi al 1. Y cuando hacían la comparación directa con el fármaco activo, ya prácticamente llegaban a riesgo relativo a 1, que quiere decir que no tenían realmente una protección bastante escasa. Entonces, en este estudio se concluyó que los IECA redujeron las causas de mortalidad en un 11% y cardiovasculares en 14%, mientras que los BRA no tuvieron una disminución de la mortalidad cardiovascular. Entonces, no se mostraron realmente en este análisis comparativo directo valores superiores de los IECA con los BRA al analizar todas las causas cardiovasculares, pero sí fueron protectores. Entonces, nos mostró pruebas convincentes que los IECA son un tratamiento de primera elección y eficaz para la mortalidad cardiovascular de los pacientes en todas las causas con insuficiencia cardíaca, que es lo que les dije en un inicio. Por eso está en el puntal del tratamiento inicial para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todas las guías nos dicen que los BRA tienen que ser utilizados siempre y cuando haya contraindicación de los IECA, y es por esta situación. Aquí hay otro metaanálisis bastante interesante. Se utilizó una red de 30 años a favor de la eficacia del tratamiento de insuficiencia cardíaca reducida crónica. Buscaron 57 estudios de ECA publicados del 87 al 2015, pero aquí fue un poquito más complejo. O sea, tratamos de ver otros tratamientos, no solo IECA-BRA, sino otros tratamientos como beta bloqueadores, antagonistas de los receptores de los minerales corticoides, inhibidores, los nuevos, aquí los ha puesto como IRAN, son los inhibidores de angiotensina neprilicina, como el sacubitril valsartán, que ha salido novedoso, y algunos tratamientos asociados. Entonces, miren ustedes en el cuadro, prácticamente los medicamentos que fueron asociados
con los Irán, beta bloqueadores y antagonistas de receptores mineralocorticoides fueron fuertes, pero sin embargo el tratamiento de IECAs, beta bloqueadores y antagonistas de los receptores mineralocorticoides también tuvieron una protección bastante grande. Entonces es un tratamiento importante y sobre todo con los pacientes que tengan contraindicación para el uso de los otros medicamentos. Y recuerden que las guías, este tratamiento con los Irán se encuentran en un peldaño abajo porque es un medicamento que todavía no tiene estudios suficientes como para declararlo en una indicación 1A hasta que tengamos metaanálisis, y me imagino que eso lo veremos en las guías posteriores. Una observación interesante también ha habido tratamientos con IECA más BRA. Prácticamente el IECA más BRA está contraindicado, es una clase 3, no se debe hacer un bloqueo doble, digamos así, porque existen muchos factores de riesgo asociados. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo no sé, tal vez una crítica en este estudio, yo pienso que no es un factor protector, la unión de los dos, al contrario, es un factor agresor. Habría que ver el análisis de ese estudio, pero tomemos en cuenta que más bien, y como dice la conclusión de este estudio, las asociaciones por todos los frentes, o sea, la utilización de beta bloqueadores, de antagonistas receptores, y ECA, beta bloqueadores, de antagonistas de los receptores mineralocorticoides, fueron las más eficaces de todos. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos análisis nos han dicho que yo no debo comenzar solo con un tratamiento y tratar de optimizar el uno, sino tratar de optimizar los tres al mismo tiempo. Entonces, estos hallazgos pues validan las guías de manejo que tenemos mundialmente, que yo pienso que no van a cambiar en largo plazo. Y concuerdo plenamente con ustedes, los IECA y los BRA muestran eficacias, eso es una cuestión falsa. Por eso los BRA se han quedado solo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de una forma subsiguiente, cuando los IECAs han sido contraindicados o cuando tengan una contraindicación netamente formal. Y vamos a otra pregunta, vamos a hacer otra pregunta a ustedes. ¿Será que todos los IECAs tienen la misma eficacia? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Vamos a votar, ¿ya? ¿Verdadero, falso o no lo sé? Vamos a dar unos 10 segundos para que voten un poquito más, ¿no? Aunque no lo crean, aunque parezca medio obvio, yo sé que va a haber algunas cuestiones que tenemos que discutir aquí, ¿no? Hay muchos ítems que tenemos que ver. Perfecto. Pues la tendencia es muy parecida. Creo que podemos finalizar la votación. Tenemos 87% que dicen que es falso, 10% verdadero y un 2% que dicen no lo sé. Pues sí, efectivamente, ese es otro problema tampoco, bueno, por una cuestión ética también no hemos hecho estudios doble ciego randomizados que comparemos uno con otro, porque existen ya varios medicamentos como los IECA, pero existe este estudio igual es un metaanálisis que comparó varios IECAs en eficacias, comparando específicamente mecanismos de acción, tiempo, efectos adversos, y se compararon. Este es un esquema en el cual hicieron comparaciones de unos con otros, como pueden ver. Por ejemplo, enalapril se comparó con trandolapril, con captopril, y se comparó con placebo. Lisinopril con captopril y placebo, para que entiendan un poquito cómo va. Captopril con lisinopril y placebo. Ramipril con placebo. Y lo que se hizo, pues, fue ver algunos de los efectos adversos, mortalidad por todas las causas, pero de todas maneras yo creo que es importante que veamos la primera parte, ¿no? La mortalidad por todas las causas, y miren que muchos de nuestros sistemas de salud públicos le prefieren al enalapril, ¿no? Y miren que el ramipril realmente tiene mejor mortalidad, disminución de la mortalidad más efectiva que el enalapril, ¿no? El peor es el lisinopril. También la mejora de la fracción de eyección y el volumen es mejor con el enalapril que con el placebo, pero sin embargo la mejora de la presión arterial sistólica y diastólica fue con el trandolapril, por eso no nos interesa mucho. Veamos la próxima diapositiva. ¿Cuál es el problema? A pesar de que enalapril me ayudó un poco a mejorar la fracción de expulsión, está entre los peores que tienen efectos adversos, y también está entre los peores que tienen deterioro de la función renal, que ese es uno de los problemas que tenemos con el tratamiento con insuficiencia cardíaca, ¿no? Y en las molestias gastrointestinales, imagínense, se comparó enalapril con placebo y resulta que el placebo fue mejor que el enalapril. Entonces,
muchas veces lo barato nos sale bueno. Yo me acuerdo que cuando comenzamos a hacer el tratamiento inicial de la insuficiencia cardíaca hace muchos años, cuando yo estudiaba falla cardíaca, nos gustaba iniciar con el captopril porque decíamos que es el medicamento que tiene menos vida media, y entonces después hacíamos un switch, digamos así, con enalapril o con el ramipril. Pero después nos dimos cuenta que más importante que el switch era hacer el inicio con dosis bajas y ir haciendo una titulación hasta que conseguíamos las dosis intermedias y sin apuro, ¿sí? Entonces, existen BRAS que están indicados en la insuficiencia cardíaca, sí, los existen. El estudio ValHealth, como pueden ver, también ha sido estudiado con valsartán frente a la insuficiencia cardíaca, ha mejorado la fracción de eyección, ha mejorado la mortalidad, pero no han sido tan potentes, ¿no? El ELITE 1 y 2, que también compararon los sartán frente a captopril, dieron un efecto similar. Y aquí quiero hacer un comentario frente a los sartán. Hay un estudio que se llama HEAL, que comparó o determinó la cantidad exacta de los sartán que se debería utilizar para el tratamiento óptimo de la insuficiencia cardíaca, y se determinó que solo 150 miligramos de los sartán podían dar un tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca. ¿Qué significa? Me pasaba de la dosis máxima y todos los pacientes incrementaban los factores adversos. Entonces, no es un buen medicamento. Si de pronto ustedes están pensando en un ARA, comenzar con los sartán. De pronto valsartán o el candesartán, que está, como vemos aquí, con el SHARM, que nos comparó inclusive con pacientes con fracción de eyección conservada, o el Resolve, que son medicamentos igual, pero que tienen resultados muy pobres. Entonces, por eso es importante que nosotros, a no ser que exista una contraindicación formal con el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, empecemos utilizando los IECA, los titulemos, tratemos de llegar a lo máximo, y si es que el paciente tiene alguna contraindicación o tuvo algún efecto adverso muy importante, entonces vamos a estos medicamentos que ya tienen un nivel de evidencia un poquito más bajo. Y concuerdo con ustedes, los IECA no poseen la misma eficacia que unos con otros. Y esto se da por efectos adversos, se da por mecanismos gastrointestinales de absorción, se da por efectos hipotensivos de la insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es importante que de una u otra forma definamos para poder elegir el medicamento de insuficiencia cardíaca que vayamos a aplicar, y lo vamos titulando, ¿no? Y con esto, pues vamos a dar por finalizada la charla. Recordarles que ha sido tenemos un estudio bastante completo de del sistema renina-angiotensina-aldosterona en varias poblaciones. No se pierdan, que vamos a hablar un poquito a futuro de enfermedad renal, enfermedad coronaria, diabetes, y ahora nos ha tocado de la insuficiencia cardíaca, y les hago una invitación que no se pierdan al módulo del día miércoles, que es la continuación de la insuficiencia cardíaca, que va a estar bastante interesante. Les agradezco muchísimo por la atención, y si tenemos preguntas, pues vamos a hacerlas, estamos para atenderles. Muchas gracias por la atención. Excelente, Bolívar, tu presentación. Felicitaciones, clarísimos tus comentarios y tus precisiones. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y respuestas, ¿no? Hay una pregunta súper interesante de una colega en la cual comenta: ¿se puede iniciar los IECAS en pacientes con infarto del miocardio? Esto está muy claro en la literatura médica cardiológica, pero pienso que es importante ratificar ese conocimiento. ¿Qué beneficios de los IECAS en el infarto de miocardio o post-infarto de miocardio? A ver, es una pregunta bastante interesante, y les voy a decir porque con nosotros aprendimos hace varios años ya, que nos van saliendo algunas canitas por ahí. Nos decían que el puntal del tratamiento del infarto de miocardio son 4 puntales, eran aspirina, estatina, IECAS y beta bloqueadores, así nos enseñaron. Pero con el transcurrir nos dimos cuenta que estos pacientes tenían que ser un poco más direccionados a los pacientes que tenían alteraciones del ventrículo izquierdo. Entonces, en una segunda instancia se dijo que el tratamiento con los IECA tenía que ser dados a pacientes que tienen afectación de la descendente anterior, porque es la irrigación más importante del ventrículo izquierdo.
Pero finalmente se determinó que los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda, o sea, tienen dilatación y tienen una clara clínica de insuficiencia cardíaca, serían los que más se benefician con los IECA. Eso es la postura actual de los usos de los IECAs. Perfecto. Y en el remodelado ventricular, ¿qué nos puedes comentar al respecto de los beneficios de los IECAs? Como les había comentado en las diapositivas anteriores, pues es básico. Tenemos un remodelado indirecto. En el remodelado indirecto, ¿qué es lo que pasa? Para disminuir la carga, como habíamos dicho, disminuyendo el sistema neurohormonal, vamos a disminuir el efecto inicial para que no haya la sobrecarga por la ley de Frank-Starling. Pero inclusive en algunos estudios que se hicieron de fase 3, en algunos se vio que los IECA inclusive disminuyen la apoptosis de las células del ventrículo izquierdo, disminuyen también la carga de la fracción de eyección fetal y hacen un remodelado directo. Entonces, son medicamentos excepcionales que van inclusive a incrementar la fracción de expulsión en el ventrículo izquierdo. Por eso están en primera línea y se han defendido hasta 30 o 40 años hasta ahora. Excelente. Si tú te dieran a elegir un IECA para empezar en insuficiencia cardíaca, ¿cuál sería tu fármaco de elección? Obviamente, aparte del Ramipril, que lastimosamente no lo disponemos en nuestro medio. Sí, es una pregunta difícil, ¿verdad? Es una pregunta difícil. ¿Por qué es difícil por nuestro medio exactamente? Yo te voy a responder, Ramipril, justamente por eso, porque a un inicio, cuando nosotros elegíamos el IECA, y hay que ver también en dónde está el paciente, ¿no? Entonces, vamos a suponer que el paciente tuvo una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, es de novo, y ya está yéndose a su casa y va a iniciar el medicamento de modificación. Como te dije en la presentación anterior, nosotros antes elegíamos captopril porque decíamos que es el que tiene vida media menor, y después hacíamos el switch, ¿no? Entonces, obviamente lo que vamos a tratar de elegir es un IECA que sea de fácil toma, que tenga menos efectos gastrointestinales, que tenga menos efectos adversos que haya demostrado, o que tenga por lo menos algunos medicamentos de estudio. Entonces, yo elegiría personalmente un medicamento ECA que tenga una vida media de 24 horas, que sea fácil de hacer la titulación. Por ejemplo, con enalapril nosotros debemos partir de 2.5, 5, 10 y 20. Son 4 sesiones. En el caso del perindopril, por ejemplo, son 4 y 8. En el lisinopril son 10, 20. El trandoalapril tiene que ser 2, 4, 8, 16. También es complicado. Captopril, 3, 25, 6, 25, 12, 5, 25. Eso también influencia mucho. Pero independiente del tipo de IECA que nosotros utilicemos, mi mensaje es que tratemos de llegar a las dosis óptimas y va a depender mucho también del costo, beneficio, riesgo y disponibilidad del medicamento que tengamos. Perfecto. Ahí le dimos contestación a un colega que dice uso del perindopril en insuficiencia cardíaca. Sí, sí, ¿Qué seguro. opina? Sí, o sea, yo lo usaría, definitivamente lo usaría. Es un medicamento noble, no es un medicamento que produce mucha hipotensión. Hay estudios de renoprotección, hay estudios de protección gastrointestinal. Es un medicamento definitivamente muy atractivo para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Claro que lo usaría, por supuesto. Perfecto. Los inhibidores del receptor de la angiotensina 1 deberían indicarse de manera preferencial en pacientes con evidencia de insuficiencia y endotelial o disfunción endotelial. Yo personalmente me rijo un poco a lo que dicen las guías y la lógica, ¿no? Son medicamentos que de una u otra forma, a pesar de que tienen un mecanismo atractivo de fisiopatología, no han presentado evidencia fuerte, ¿no? Y tomemos en cuenta inclusive que existen otros medicamentos que están viniendo atrás de los IECA, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos estos inhibidores de la neprilicina, y un medicamento que nos estamos olvidando también, que es livabradina, que es un medicamento que tiene mucha efectividad en insuficiencia cardíaca reducida, muy noble, no hipotensa. Entonces, yo pienso que de una u otra forma eso nos va a ayudar más que saltar. Como te digo, yo preferiría utilizar en el caso que tuviera una contraindicación formal y de pronto no pudiese utilizar los otros medicamentos. Perfecto. Hay una pregunta muy interesante de una colega. Dice,
El enalapril es un medicamento mayormente utilizado en los centros de salud públicos. Ujú. Es el más utilizado, siendo uno de los IECAS que menos efectos benéficos tiene. A ver, vamos, no quiero tampoco hacerle infernal al enalapril, porque el enalapril actúa y funciona, ¿ya? Obviamente estamos hablando de lo que es ideal y de lo que es real. Mi hospital también es un hospital público y en su cuadro básico tiene el enalapril, yo lo tengo que utilizar, no tengo otro remedio, porque hay gente que me va a decir, vea, si yo no utilizo enalapril no tomo nada, yo prefiero que lo tome a que no tome nada, ¿ya? Pues si me dieran a escoger un medicamento ideal, yo utilizaría un medicamento de 24 horas, que sería lo ideal. Ahora, lo ideal sería que de una u otra forma nosotros a futuro logremos convencer a nuestras autoridades que no siempre lo barato sale lo mejor, ¿sí? Entonces, muchas veces tú puedes incluir en un medicamento que de pronto le va a costar un poquito más al Estado, pero tú estás ahorrando en hospitalización, estás ahorrando en mortalidad, estás ahorrando en tratamientos posteriores y eso a veces nuestras autoridades no lo entienden. Pero yo entiendo nuestra realidad y sé que el enalapril es barato y es un medicamento bueno, también es un medicamento bueno. Entonces hay que utilizarlo. Perfecto. ¿Qué opinión tienes tú? Bueno, hay muchas preguntas al respecto de sacubitril valsartán en relación al tratamiento de falla cardíaca e IECAS. No es el tema, pero sí sería importante, no sé, sería importante dar algún comentario al respecto. La experiencia que tenemos del uso de estos fármacos, me refiero al sacubitril valsartán, en insuficiencia cardíaca frente a un IECA. ¿Qué nos puedes comentar? A ver, está muy demostrado que se comparó el enalapril con la inhibición dual, ¿no? La inhibición dual es un tratamiento bastante atractivo, bastante bueno. Yo personalmente sí lo utilizaría. A lo único que voy es que no nos podemos adelantar hasta que nosotros no tengamos los estudios completos. Yo creo que a futuro es un medicamento que va a entrar inclusive como una cuarta terna para el tratamiento inicial insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el problema de este medicamento? A veces no está tan disponible para todos, es un medicamento bastante caro y bastante indisponible para algunas personas. Pero como hablamos de medicación ideal, pues sí, probablemente este medicamento llegue a superar los IECAS como lo ha hecho en los estudios. Sí, seguro que sí. Perfecto. O sea, hay muchísimas preguntas realmente y nos alegra mucho que nuestra audiencia tenga mucho conocimiento de insuficiencia cardíaca y de tratamiento. Hay una pregunta en la cual dice sacubitril, valsartán, beta bloqueante, ARNIS, inhibidores SGLT2, tratamiento óptimo para falla cardíaca con FEBI deprimida. Definitivo, ¿verdad? Seguro. O sea, aquí lo que tenemos que aprender es que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca no es uno, no existe, perdón que voy a utilizar términos de mi país, ¿no? No existe la uña de gato, no sé si existe la uña de gato en otros países, ¿ya? Que cura todo, ¿sí? En la insuficiencia cardíaca, más bien lo que tenemos que tratar de ver son todos los frentes fisiopatológicos para que nosotros podamos mejorar al paciente. Si no ataco con uno, ataco con otro. Inclusive ahora se vienen los SGLT2, que es un tratamiento bastante atractivo. Imagínate, un tratamiento que no te baje la presión arterial. Veamos qué pasan los resultados. Lo interesante es que los puntales por todo lado estén conectados y tratemos de llegar a las dosis óptimas del tratamiento. Perfecto. Clarísima tu reflexión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de los efectos secundarios del uso de IECAS y bloqueadores de los receptores de la aldosterona? Un Ya, manejo bastante cauteloso, ¿verdad? sí, yo pienso que no debemos tener, o sea, miedo. O sea, cuando nosotros comenzamos a tratar un paciente, recuerden que todos los medicamentos tienen efectos adversos. Si vamos, por ejemplo, con los beta bloqueadores, vamos a tener vasoconstricción, inclusive la hipotensión, disfunción renal. Sí, puedes tener tos, puedes tener alteraciones y es por eso que existen opciones alternas, ¿entiendes? Existen pasos. Pero el primer peldaño que nosotros tenemos por ahora es hacer el tratamiento triple con IECAS, beta bloqueadores y antagonistas de los receptores de la aldosterona. Eso no nos quita hasta que nosotros no tengamos estudios más fuertes. Perfecto. Pero yo creo que sí vale la pena recalcar a nuestro auditorio su efecto secundario más temido, Ah, como es claro, la por supuesto. pandemia, Sí, sí, como es seguro. la pandemia. Entonces hay que tener Seguro. mucho Sí, cuidado, ¿no?
Sí, sí. Y sobre todo en pacientes con signo o con datos de falla renal, ¿no? Fallo renal crónico. Y inclusive ahora que topas de esta situación de la falla renal, hay que manejarla con pinzas inclusive, ¿no? Es otro tema de otra exposición, pero las guías son extremadamente claras, ¿no? No es que me sube un poquito la función renal y yo dejo de dar el medicamento. Las guías dicen inclusive que hasta con 3 miligramos por decilitro de clearance de creatinina yo debo utilizar porque es un medicamento renoprotector, eso dicen las guías. Entonces, lo que pasa es que nosotros de una u otra forma, en el caso de la disfunción renal, tenemos que hacer un abordaje multidisciplinario, buscar la causa renal y después, si es que tengo contraindicación de este medicamento, mejoro la función renal y nuevamente lo inicio, porque ese es otro problema, ¿no? Tengo disfunción renal y ya no lo inicié nunca y el paciente se quedó sin un puntal y se muere. Perfecto. Una pregunta interesante. ¿La titulación del PRO-BNP es útil para la titulación de los IECAS? Yo no tengo conocimiento más para la titulación, más bien es para la mortalidad. Recuerden que un paciente que tiene manejo con manejo global de la insuficiencia cardíaca y ha bajado el 30% del NT-proBNP a corto plazo, es un paciente que va a tener un buen pronóstico. Entonces, de una u otra forma, recuerden que las titulaciones son a corto plazo, tal vez en 1 o 2 meses, ¿no? Pero no existe, al menos yo no conozco que exista una cantidad exacta que te diga cuánto por ciento tengo que bajar o qué miligramaje debería bajar en la sangre de NT-proBNP, pero es un indicador que se lo utiliza generalmente al iniciar la titulación y después de un periodo de 3 a 6 meses para ver si es que ha tenido un efecto a largo plazo en la mortalidad. Perfecto. Beneficios de los IECAS en pacientes con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca. Existen, sí, existen estudios de disminución de la mortalidad. Recuerden que los IECA también tienen acción en la parte vascular, mejoran, disminuyen la rigidez, disminuyen el remodelado vascular y recuerden que 2 cosas importantes pasan en la diabetes, que es la nefropatía y la vasculopatía. Entonces, cuando se habla de tratamiento ya de la insuficiencia, por ejemplo, la hipertensión arterial y diabetes, ¿no? Saliendo un poco de la insuficiencia cardíaca, el tratamiento inicial son los IECA, ¿no? El tratamiento inicial son los IECA. Y si hablamos en triada de diabetes, hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, pues tienen que ser tratados, ¿sí? Porque son doble beneficio. Perfecto, Bolívar. Coméntanos, en un paciente que viene recibiendo un IECA, tiene insuficiencia cardíaca estable, compensada, ¿considerarías cambiar a un ARNI, a sacubitril valsartán? ¿Cuál sería tu idea? ¿Cuál sería el objetivo de pensar, digo, ya, este paciente puede cambiar al ARNI? Esa es una de las preguntas de los colegas. Esa pregunta estuvo como para Laura en América. Muy buena pregunta, les felicito. Sí, muy buena pregunta. Realmente es algo controversial. Es controversial porque sí, efectivamente, los pacientes que se ha demostrado que hay una mayor disminución de la mortalidad en otros pacientes con otros. Pero cuando nosotros hacemos un cambio o hacemos un switch de un medicamento, tenemos que evaluar varias cosas. Tenemos que evaluar la disponibilidad, tenemos que evaluar la cantidad de medicamento que existe, tenemos que evaluar si el paciente puede o no puede comprarse el medicamento. Yo pienso que de una forma ideal, sí, yo sí lo haría, pero yendo a la realidad, son pocos pacientes que logramos hacer ese switch y me refiero específicamente a nuestro medio público. Entonces, generalmente ahora estamos más bien utilizando estos pacientes que son altamente sintomáticos y que no responden bien al tratamiento. Y en algunos casos los ARNI los utilizamos también en pacientes que tienen probabilidades de muerte mayores, como fracciones de eyecciones muy bajas, hospitalizaciones y comorbilidades más complicadas por los estudios que han tenido. Perfecto. No es tema de la plática, pero algún comentario sobre el uso de la digoxina. No dejemos a nuestro colega con esa pregunta pendiente. El uso de la digoxina en insuficiencia cardíaca. Sí, sí, está bien. Me parece una pregunta buenísima, ¿no? Porque la digoxina es como la María de las novelas. Viene y va. Cada
cada guía que ha salido le ha botado la digoxina y se ha divorciado de la digoxina y se ha casado con la digoxina. Digamos que ahora nosotros mantenemos como una relación de unión libre con la digoxina. No le hemos dejado ir, pero también sabemos que es un medicamento que no nos ha mejorado la sobrevida. Hay una indicación muy específica para el uso de la digoxina en insuficiencia cardíaca y es el uso del control de la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular para el manejo de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué digo esto? Porque lo ideal es utilizar beta bloqueadores. Pero recuerden que los beta bloqueadores tenemos que darle cuando la insuficiencia cardíaca ya está compensada, ¿sí? No puedo dar amiodarona porque si no tengo la certeza de que hay no hay un trombo intramural. Entonces, la digoxina se convierte en un medicamento buenísimo para el control. Una vez que está controlada la frecuencia cardíaca, estabilizo al paciente, retiro la digoxina y comienzo el beta bloqueador. En algunos casos que tienes fibrilación auricular bastante complicada, ese ya no es mi tema, y no puedes controlar la frecuencia cardíaca con un beta bloqueador a dosis máxima, podrías asociar digoxina en algunos casos, específicamente hablando de fibrilación auricular. Entonces, como pueden ver, este medicamento está netamente centrado más al control de la frecuencia cardíaca en la FA e insuficiencia cardíaca. No más. ¿Qué pauta clínica te daría a ti pensar de que hay una refractariedad en el tratamiento con diuréticos? Bueno, varias, ¿no? O sea, la primera es que los pacientes comienzan a hincharse más frecuentemente, incremento de la hospitalización. Como les dije en la charla, es importante que nosotros no demos de forma crónica diuréticos a los pacientes porque eso hace que la cantidad de diuréticos que tengamos que usar sea mayor. Entonces, otra cosa que nos da pauta para la refractariedad de los diuréticos también en los pacientes que tienen fracciones incontrolables, pacientes que no logran hacer titulaciones, inclusive malos manejos de los diuréticos. Ahora hay varias opciones para controlar la diuresis, ¿no? Y yo creo que una de las más poderosas que estamos usando son las soluciones hipertónicas, las bombas de furosemida a corto plazo, tenemos también el uso ¿cómo se llama esto que utilizan los nefrólogos? Se me fue el nombre. La ultrafiltración, como opciones el tolvaptan. Bueno, en este caso no tenemos en nuestro país, pero son opciones que tenemos que considerar a corto plazo. Recuerden que utilizar los diuréticos es hacerlo de una forma precoz. Cuando el paciente aumente de peso o aumente los edemas antes de que llegue a la hospitalización. Entonces, es importante que nosotros comencemos a reconocer esta situación. Y si en el caso nos topamos con un paciente refractario, existen varias estrategias, ¿no? No quiero meterme mucho en esta charla porque es larga esta pregunta. Salió un artículo reciente en los cuales inclusive el uso del eco pulmonar nos permitía a nosotros ver la medición adecuada o no de la refractariedad. Este es un tema bastante largo, bastante apasionante, que me gusta mucho hablar. Pero yo creo que gran parte de la refractariedad de los pacientes con insuficiencia cardíaca se debe al mal manejo nuestro de los diuréticos en forma crónica. Excelente, Bolívar. Clarísimos tus respuestas. Creo que el auditorio se ha quedado completamente conforme con tus respuestas. Muchas gracias. Estamos exactamente 1 hora de presentación, así que vamos a dar por terminada esta sesión de insuficiencia cardíaca, la primera parte, sin antes invitarles a nuestro selecto público que nos acompaña para el próximo miércoles, la segunda parte de insuficiencia cardíaca en la población especial. Hasta tanto, y conmigo, pues que la pasen muy bien. Tus palabras de despedida, Bolívar. Gracias por la asistencia. No se pierdan porque las charlas están bastante interesantes. Pienso que el uso de los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina no deben ser un mito. No solo tiene que estar sellada solo para la cuestión de la hipertensión arterial. Tenemos muchísimas cosas para hacer y les felicito por la constancia, por haberme aguantado 1 hora y por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad.